Buenas tardes, hermanos. Les pido que me acompañen a la primera carta de Timoteo, si son tan gentiles. Vamos a leer el capítulo número 2, los 7 primeros versículos. Les pido que me acompañen con sus vistas. Acto seguido voy a pedirle a Dios que bendiga esta proclamación de su gloriosa palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, verdad digo en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos infinitas gracias por la bendición hermosa que nos concedes de estar en este día, el glorioso día de reposo, reunidos para lo mejor, reunidos para el propósito mismo de nuestra existencia, que es adorarte, glorificarte y presentarte por medio de Jesucristo, ofrendas espirituales, y así, Señor Dios, en la magnificencia de tu palabra, ser transformados de gloria en gloria, hasta que según tu voluntad sea conformado Cristo en nosotros, nuestro precioso Señor y Salvador, nuestro hermano mayor y modelo supremo, a quien aspiramos, a quien deberíamos aspirar, ser semejantes. Gracias, Señor Dios nuestro, por la bendición de poder acercarnos a ti en esta hora, por medio, Señor, de Jesucristo, y de que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Señor Dios nuestro, por esa bendición. Gracias por la fidelidad que derramas hacia cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Te pido que me ayudes, bendito Espíritu de Dios, para llevar a cabo una exposición que verdaderamente honre al Hijo de Dios, y nuestro Padre sea exaltado en él. En Cristo Jesús, pues, lo pedimos. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos inéditos. Ustedes saben lo que ha significado pasar estos últimos años por esta que indebidamente llaman nueva normalidad, en la cual muchas iglesias se vieron en necesidad de cerrar. Esto en virtud de un agente patógeno del cual nos estuvieron constantemente informando, que creó definitivamente en el corazón y en la mente de muchos de los creyentes una situación de angustia que hizo que incluso se cerraran, como decía yo, puertas de iglesias, y muchas de esas iglesias que cerraron para este día completamente desaparecieron. Otras se vieron minadas en la cantidad de personas que concurrían, y hasta el día de hoy muchos hermanos no han regresado. El día de hoy yo quiero que observemos en este texto, además del mandamiento claro y expreso que el Señor nos da como iglesia de dedicarnos a lo que es la oración, el hecho de que le demos gracias a Dios es el enfoque de la dinámica de lo ordinario. Nos encontramos en una sociedad que ha banalizado, que ha reducido el valor de las cosas extraordinarias, al punto de que en el afán de hacer todo extraordinario, lo extraordinario ha venido a convertirse en algo completamente ordinario. Pero porque además nos venden como espejitos, ¿verdad? En los tiempos de la conquista nos dan espejitos, ¿verdad? Por grandes riquezas, como nos dicen, y nos han presentado cosas que son vanas, como si verdaderamente fueran gloriosas. El día de hoy, en atención a esto, quiero que exploremos este texto. Quiero que observemos cómo Pablo exhorta a Timoteo, un delegado apostólico, para que lleve a cabo cierta función en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, en donde había una problemática tremenda. Habían falsos maestros que se habían levantado y que pretendían, bajo una incorrecta comprensión de lo que es la salvación en Cristo, que ellos ya no pecaban y que ya habían superado de tal manera la ley, que ahora ellos podían dedicarse a hilar grandes discursos relacionados con la genealogía.
Pero aquí Pablo le dice, en lugar de estar atendiendo a estas fábulas, a estas genealogías, a estas perspectivas moralizantes que no cambian el corazón de los hombres, en lugar de eso la iglesia debe aprender el valor de la predicación del evangelio, explicando la naturaleza y la importancia de la ley. Pero además que se ocupe de, número uno, desechar ese tipo de enseñanzas y entender la importancia de que hagamos oraciones, rogativas, para que podamos vivir quieta y reposadamente, y de esa manera llevemos adelante la predicación del santo evangelio. El Señor entonces Jesucristo, por su Espíritu, inspira a Pablo a que continúe a exhortar a Timoteo sobre este asunto de quedarse precisamente a eso. Y vamos a ver también cómo el Señor le exhorta a Pablo que a la vez haga lo propio con Timoteo acerca de la importancia de la relación que guarda la iglesia con el Estado. Amados, para florecer espiritualmente, las iglesias necesitan celebrar sus cultos públicos con el enfoque correcto. Y se debe celebrar el culto público con todas las ventajas que esto conlleva, en un contexto idealmente de quietud, de reposo, y que así podamos entonces volcar nuestras energías, como dije, a orar por el Estado para que tengamos el ambiente adecuado para la predicación del santo evangelio. Si la iglesia es una ciudad asentada sobre un monte que no debe ser obscurecida, sino que debe irradiar con su luz, será precisamente porque la iglesia se ocupa de orar por el gobierno, por las circunstancias del lugar en el cual está establecida, para que ahí resplandezca la luz del evangelio. Esta es una condición necesaria para que verdaderamente podamos ganar almas para Cristo. Cuando la iglesia se reúne en culto público, amados hermanos, es una bendición. Pero no solamente quiero hablar de como iglesia, que nos reunamos como culto, sino de aquella pequeña iglesia, los que tenemos el privilegio de ser pastores, que atendamos a esto mismo y de alguna manera reproduzcamos el modelo que Pablo nos presenta de lo que debe hacer la iglesia, porque es muy necesario que levantemos nuestras oraciones con un enfoque correcto. Que Dios conceda tiempos en los cuales no haya distractores y que así podamos volcarnos a la predicación que salva a los hombres. Hay algunas cosas que yo quiero resaltar, algunos puntos, concretamente son 5 puntos que vamos a estar enseñando en esta tarde, y que tienen que ver precisamente con nuestra labor y la bendición que Dios nos concede muchas veces a través de la oración, teniendo tiempos de quietud, teniendo tiempos en los cuales podemos volcarnos a la predicación del santo evangelio. La primera cosa que tenemos que aprender en esta hora es que la oración, como elemento de la adoración pública, también debe tener un enfoque en la salvación de los hombres, por supuesto. Cuando venimos a la iglesia debemos orar por la salvación de los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Bueno, esta fue la razón por la que Pablo dejó a Timoteo en esta ciudad. ¿Cuál es? El capítulo 1 nos lo dice en el versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, observen el término, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya Pablo ahí introduce la idea de que el Salvador es el Dios Trino. Ya nos está presentando un breve resumen en la salutación de lo que es el enfoque de esta carta. Luego, en los versículos 3 al 11, vamos a ver cómo Pablo va a presentar defensa del evangelio predicado correctamente a los pecadores, y cómo la iglesia sigue necesitando esta predicación. Mucha gente se siente y dice: ¿por qué se la pasan hablando de pecado en la iglesia si ya somos creyentes y cristianos? Pues porque todavía hacemos cosas que no debemos y necesitamos ser amonestados acerca de aquellas cosas, aquellas prácticas que, bien por una actitud quizá descuidada, consideramos que ya no tiene importancia para nosotros. Así es que vamos a ver a Pablo reiterando a Timoteo que permanezca en Éfeso para combatir la enseñanza desviada en las iglesias. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para eso lo había dejado. Y ahora la iglesia
También le dice, y a estos mismos, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La idea, como dije, es que estos falsos maestros, estos que intentan ser maestros, que intentan ser doctores de la ley, dicen, ya superamos la ley, ya no necesitamos de los mandamientos que nos deben restringir las cosas que son incorrectas como creyentes. Ahora vamos a hablar de historias, vamos a hilvanar, vamos a hilar una serie de genealogías buscando en esto alguna enseñanza que esté novedosa e interesante en las congregaciones. Y Pablo dice, no se predica en la iglesia para eso. No es para que te digan que eres tan bueno que ya nada más necesitas agregar a Cristo a tu vida. Constantemente necesitamos regresar a la esencia de por qué se predica al evangelio. Y ahora Pablo en el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál? Que se predique correctamente. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La idea que estos sujetos, supuestos maestros y doctores, pretendían es que ellos ya eran muy buenos, ellos ya eran santos. Es un tipo de perfeccionismo como el que se enseña en muchas iglesias pentecostales, en la iglesia, en donde pecas porque no conoces tu identidad. Es verdad, hay un aspecto en donde la razón por la que pecamos es porque no sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Dios. Pero es mucho más que eso. Pecamos porque hay una batalla todavía en nuestros corazones. Hay deseos carnales que batallan contra el alma de los justos. Y es necesario alertarnos acerca de eso. Es necesario que tú y yo salgamos de este lugar teniendo en claro que hay batallas, deseos, codicias que no están bien en nuestros corazones. Sí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ¿qué crees? Esa paz que Jesucristo nos provee por la gloriosa justificación se convierte en un estado de guerra en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. El cristiano está en guerra. Pelea contra aquellos deseos que alguna vez le fueron muy amados. Pelea contra los afectos incorrectamente enfocados. Y no nada más pelea contra ellos. ¿Cómo pelea contra ellos? Haciéndolos morir de hambre y alimentándose, llenándose de la santa palabra de Dios para que haya una transformación. Es una sustitución de afectos. ¿Cómo vas a amar lo que Dios ama si no sabes lo que Dios ama por su santa palabra? Muchos creen que nada más es dejar de hacer lo malo. Es necesario conocer lo bueno y comenzar a practicarlo, porque ahí es en donde está la gracia de Dios. Pero eso precisamente suscita una lucha en nuestro interior. Y tenemos paz para con Dios, pero estado de guerra interno. Y estos perversos pensaban que eran tan lindos, tan buenos, que ya habían superado eso. Y distraían a la iglesia en estas enseñanzas moralinas, estas enseñanzas que distraían y que acababan provocando discusiones y luchas innecesarias, envidias. ¿Sabes qué, amado hermano? Lo peor que le puede pasar a una iglesia aquí en la tierra, la iglesia militante, es pensar que somos buenos. ¿Cómo empezamos a pensar que somos buenos? Yo sí vengo a la escuela dominical y llego puntual, pero tú nada más llegas al culto. Yo sí ofrendo y tú no. Yo sí sirvo y tú no. Cuando empezamos a compararnos, amados hermanos, es porque consideramos que ya no somos intrínsecamente buenos. Y eso es un error. Por eso Pablo nos dice, ¿verdad?, que consideremos a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Porque tenemos que estar alerta acerca de esto. Y eso les pasaba a los corintios. Los corintios pensaban que eran buenos, y eran tan buenos y tan tolerantes que toleraban las relaciones incestuosas. Y Pablo les dice, y ustedes están envanecidos, todavía se sienten muy bien. Se habían hecho una iglesia progre, una iglesia que abrazaba la basura de este mundo, que pretende ser bueno y tolerante. Y Dios en su misericordia nos dice, cuidado con eso. Versículo número 7 sigue hablando de estos sujetos. Versículo 6, perdón. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley,
sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y entonces aquí viene Pablo, ¿verdad?, a poner las cosas en su lugar. Otra vez, que fue la instrucción que le había dado a Timoteo cuando lo dejó ahí. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Escuchen, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que nosotros todavía no somos justos inherentemente. Somos justificados por Dios. Hemos sido declarados justos por Dios, acreditándonos la justicia de Cristo. Pero todavía necesitamos batallar en contra de esos deseos que todavía están en nuestros corazones. ¿Me estoy explicando? Así es que estos justos son estos pretendidos justos que dicen: yo ya no peco. Y entonces Pablo por eso dice en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Qué tremendo. Pablo está diciendo: vamos a predicar el evangelio de pecador a pecador, no de justos a pecadores. Muchas veces hemos presentado ineficazmente el evangelio porque nos ponemos como ejemplo de bondad. Mira mi matrimonio, qué bien está mi matrimonio ahora. Si está bien, es por la gracia de Dios. Mira mis hijos, pues aquí vienen peinados y bañados, pero en la semana. Y nunca pensamos en la necesidad de decir lo mismo que Pablo: si Dios me salvó a mí, pecador, te puede salvar a ti, pecador. Y por eso es tremendo lo que están enseñando estos sujetos. Y por eso Pablo termina con esta preciosa doxología en un sentido: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, es al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar la pretensión de que somos buenos aquí en la tierra, aun cuando ya hayamos sido justificados por la gracia de Dios. Amados hermanos, suena blasfemo, porque todavía no somos buenos en el sentido pleno. Para allá vamos, está garantizado, pero necesitamos volver a esto. Y ahora, cuando ya entendemos correctamente el evangelio, por eso venimos y nos presentamos en el culto. Y por eso Pablo dice ahora: exhorto ante todo. O sea, dejen eso, regresen a la base. Y exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando entiendes quién eres, oras por todos los hombres. Mientras piensas que eres bueno, pues te pido que a mi primo, que es muy malo, a mi suegra, hay que orar por las suegras. No, mis amados, hay que entender de dónde el Señor nos sacó. Y quizá algunos no tuvieron esa carrera loca, ¿verdad? De como dijo del Chapo Guzmán, como el Chapo Guzmán. Pero no obstante, amados hermanos, nuestro estado antes de Cristo era de perdición. Éramos por definición enemigos de Dios, lo mismo que todos los demás. Como dice, ¿verdad? Ahí en Tito, éramos aborreciéndonos y éramos aborrecibles igual que los demás. Cuando entiendes esto de lo que Cristo hizo por ti, ¿cómo no habría de venir a adorar a mi Rey?
Y venir con la perspectiva correcta. Ante todo, entender que estoy aquí por la gracia de Dios, porque el único y sabio Dios me salvó a mí. Que no llegué a ser como aquel a quien juzgo como muy malo, por su gracia que me detuvo, se atravesó en mi trayectoria, en ese camino, en esa bajada. Luego hay videos chistosos, ¿verdad?, en donde ponen a la gente que baja corriendo en las bajadas, ¿verdad?, y se da unos golpes, unos porrazos. Así vamos todos. Solo que Cristo se atravesó en la trayectoria y nos detuvo. Pero si nos ha dejado, nos perdemos irremediablemente. Qué hermosa es la gloria de nuestro Cristo. Qué hermoso es su evangelio. Qué poderoso es este precioso evangelio. Salva a potenciales Hitlers, Stalin en potencia. Y todavía por ahí se asoma Stalin y Hitler, ¿verdad? Y venimos a Cristo y decimos: qué hermosa es tu justicia. Qué hermoso es que soy justificado por la fe. Y ahora vengo al culto y obedezco lo que tu palabra me dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Así es que, amados hermanos, nuestra oración cuando nos reunimos aquí en la iglesia, espero hagamos lo propio en casa, es que oremos por el privilegio de haber sido salvados y oremos por todos los hombres. Quiera Dios, amados hermanos, que lo hagamos. Y aquí Pablo nos presenta diferentes clases de oración, parecieran casi sinónimas, ¿verdad? Uno las oye y dice: bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y hay algunos matices. Aquí nos habla de rogativas o súplicas, humildes peticiones a la luz de una situación concreta que solo Dios puede atender y suplir en nuestra necesidad concreta. Hace algunas semanas estuvimos en medio de una circunstancia con mi hija y era tan específica y era un ruego constante. Cuando tú estás en medio de la circunstancia, tú ruegas, y es bueno que ruegues y que veas al único que puede responderlo, a ti. Hay cosas que solo tú sabes que estás atravesando y que solo Dios puede suplir. Y bueno, otros tienen las mismas circunstancias y a veces Dios nos permite conocerlas, y por eso es tan importante el culto de oración. Y por eso es tan importante que lo retomemos aquí en la iglesia local cuando nos reunimos en culto, pero también cuando estamos juntos como familia, si es que tienes el privilegio de que toda tu familia conozca a Cristo. Qué maravilloso es eso. Pero si no, de todas maneras Dios espera, Dios tiene una expectativa de que ores de esta manera. Y luego habla de las oraciones. Estas se definen como un discurso reverente dirigido a Dios, que incluye confesión, intercesión por otros, súplica, adoración y por supuesto acciones de gracias. Muchos dicen: qué elaboración, ¿verdad? Hay gente que hasta se burla, ¿no? Una vez estaba yo en una reunión y un hombre decía: hay unos que cuando hacen el desayuno hacen su devocional y empiezan, vamos a orar por los alimentos, y empiezan: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y ahí siguen, como no hicieron su devocional, lo hacen en el desayuno. Sin embargo, es válido que externemos, como dicen Hebreos, fruto de labios, que confiesen su nombre. ¿Qué vas a confesar si no conoces quién Él es? Y no es tanto, ¿verdad?, que Dios necesite que tú lo halagues porque este día amaneció con la autoestima baja. Es que tú y yo necesitamos recordarnos quién Él es y hacer un discurso que muestre, que nos recuerde a nosotros, a los que están allí, ¿quién es el Dios en el que hemos creído? Y Pablo nos pone ahí el ejemplo. Por tanto, al Rey de los siglos, versículo 17 del 1, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está bien que nuestra oración sea sencilla, pero qué mejor que nos exprese a nosotros mismos y a los demás quién es Dios.
Porque en ese decir quién es, recordamos cómo debemos pedir y qué debemos pedir. ¿Sabes que los atributos de Dios son ley? Si Dios es un Dios veraz, entonces yo no puedo ser mentiroso. Hay una implicación en su atributo para ti. No nada más es conocimiento. Es que conocer algo de Dios es mandamiento para ti y para mí. Y por supuesto luego nos dice qué hacer y qué no hacer. Por eso el estudio en el culto de los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos hallamos gloria para nuestras vidas. Claramente Dios diciéndonos que sí y que no, pero también en su glorioso ser, que sí y que no. También habla de intercesiones. Estos lo han explicado algunos teólogos como aquellos que están en la audiencia con Dios, presentando su interés por el bien de otros. Si no eres capaz de ver la necesidad de otros, amado hermano, quizá no has conocido el evangelio correcto. Porque la misma necesidad de salvación que tú tenías y que alguien observó y que muy probablemente oró por ti es la misma necesidad de aquellos que Dios ha puesto alrededor de ti para que clames, ruegues e intercedas por ellos. No nada más porque te causan molestia. Estaba yo con el hermano allá en Calgary y entonces íbamos en el carro y es un hombre así bien tranquilo, el hermano Neely. Así va así. Pero cuando se sube al carro se transforma. Y le mete, ¿verdad? Y entonces él bromeando, o sea, claramente es un hombre con luchas como algunos de ustedes, hermanos. Tiene problemas de paciencia, así como ustedes. Y entonces decía en tono de broma, ¿no? Porque obviamente se estaba dando cuenta que yo me estaba dando cuenta que no tenía paciencia, ¿no? Y él no sabía que yo decía, este tiene el mismo problema que los hermanos de Córdoba. Y entonces me decía, es que esta mujer me aflige. Y se ponía a orar ahí en tono que entre de broma y en serio. Pero hay una dinámica de Dios cuando ves las necesidades de otro, porque ves en el espejo tu propia necesidad, o porque viste tu propia necesidad. Eso lo debemos hacer aquí. El hermano que está aquí al lado, Señor, no me saluda. Tengo necesidad de ser amado, pero pues ya trata con él, Señor. Porque así venimos a la iglesia. ¿Qué me va a hablar Dios hoy a mí? Pues sí, Dios te habla, pero es todo junto. Es un culto público. Cantamos los himnos y una vez una persona me dijo, es que aquí les falta ponche en la oración porque no levantan las manos ni cierran los ojos. Dije, pues es que, hermana, eso háganlo en su casa. Aquí en la iglesia es culto público. Tengo en mente a mis hermanos. Cuando cantas un himno, no nada más se lo cantas al Señor, el que está al lado, que viene atribulado y con luchas. Y dice, ¿a que este no le pasa nada? Sí le pasó, pero está cantando. No sé si me estoy explicando, hermanos amados. También acciones de gracias. ¿Y qué son las acciones de gracias? Sino el regreso a Dios de sus beneficios y sus bendiciones en forma de gratitud. Dios no recibe nada que no te haya dado primero. Muchos vienen, Señor, te doy lo que tengo, aquí está mi corazón. Y huele feo, no le des eso. Dale lo que Cristo te ha dado a ti. Señor, tú has hecho que yo deje de aborrecer. Me has quitado lo peleonero bravero con mi esposa. Recibe la gloria y te doy gracias por eso, porque nos hemos ahorrado muchos problemas. Y esto se hace a favor de todos los hombres. Ahora, algunos dicen, todos absolutamente, sí, a los que tengas, pero tú no conoces absolutamente a todos los hombres, eres limitado. Y en un sentido, sí, Dios es salvador de todos los hombres, nada más que no en el mismo sentido que de sus escogidos que han sido salvados o que van a ser salvados. Aquí la idea de todos los hombres es, cuando nos ponemos a ver el contexto, claramente Pablo nos empieza a decir por los reyes y por todos los que están en eminencia. Comienza a manifestar entonces que no es así tan parejo como pensamos, tan abierto, sino que es diferentes clases de personas. Por los reyes, por todos los que están en eminencia.
Así es que claramente vemos que sí es por todos los hombres, pero eso no significa necesariamente que todos los hombres vendrán al conocimiento de Cristo. Porque muchos habrán de rechazar el evangelio. Y muchos inicialmente lo rechazarán, pero quizá por una oración desesperada de alguien acabe creyendo en Cristo. Y me temo que la mayoría de los hermanos de Córdoba fue así. Nadie queríamos a Cristo, pero Dios impuso necesidad. Porque Dios tiene en mente la salvación de todos, en tu casa y en nuestra casa. Y amados, la idea de esto es cotidiano. Nuestro culto no se centra nada más en el día del Señor. Cada día es día del Señor, y de manera especial cuando nos reunimos como iglesia. Pero todos los días es culto. Cuando te levantas y das de desayunar, hermana, o también hermano, porque está bien, a veces los hermanos también tienen que ir a lavar los trastes, ¿verdad? Yo luego lavo los trastes y termino y me voy al baño a ver si no me crecieron las uñas y me creció el pelo y tengo las cejas de verdad. A veces está bien todo eso. Y cuando vas a trabajar, y cuando eres cortés en el carro, ¿verdad? Ayer fuimos al centro de la Ciudad de México. Era el culto de México. Era increíble. Se meten, te sale uno de por acá, viene una moto y un scooter en sentido contrario cuando el sentido es para allá. Y de veras, o sea, estoy loco yo porque voy en el sentido correcto. Y cuando haces lo correcto por la gracia de Dios que obra en ti, porque conoces la ley, hay una gran diferencia. Este México no va a cambiar, amado hermano, porque llegue X o Y a la presidencia, pero sí porque tú y yo comencemos a hacer lo propio. Y también oremos por los que están allá en ese lugar. La iglesia participa en política, ¿sabía eso? Sí. ¿Cómo? Para empezar, orando. Y en segundo lugar, obedeciendo a la voluntad revelada de Dios. Eso es hacer política. ¿Qué más sería eso sino vivir conforme a los preceptos del reino para la gloria de nuestro Dios? ¿No es eso política? ¿No es vivir conforme a los mandamientos de nuestro, mira nada más el término, rey? Y esos que están allí están ahí porque Dios los escogió, ¿para nuestro juicio o para nuestra bendición? ¿Y será que nuestra oración pueda revertir la maldición de Dios sobre una nación desordenada como esta? Dios sabe en su decreto, tú y yo no lo sabemos, pero podemos hacer algo: orar. Y eso es cotidiano. Muchos piensan en la oración en términos de hoy tengo problema, hoy oro. La Biblia dice no. Por supuesto que deberías orar, se espera que ores en eso, pero hay una dinámica cotidiana de oración. Y muchos dicen, hay que orar una hora porque el Señor dijo allá en el Getsemaní. ¿Dónde? En el Getsemaní. Una hora, ni una hora pudieron. ¿No ven? Como dicen, ¿verdad? ¿No ves que, como dicen, no ves la tormenta y tincas? Pero es en la cotidianidad. Mientras vas en el carro te acuerdas de tu hijo, te acuerdas de tu primo, y ahí vas haciendo la obra de Dios. Así es que Dios se refiere aquí a grupos específicos, grupos de personas, reyes, los que ocupan posiciones de eminencia. Y en el versículo 7, observen por favor, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles. ¿Dónde estaba Éfeso? En una ciudad de gentiles. Había judíos, pero había también gentiles por los cuales orando. Así es que la expresión no aplica a todos los hombres en sentido absoluto y de manera individual, sino a hombres sin distinción de raza, nacionalidad o posición social. Serán salvos los que Dios quiera que sean salvos, pero tú y yo deberíamos tener compasión de todos los hombres. Y por supuesto entender que Dios va a cumplir su propósito. Número 2, la oración debe elevarse, amados, a favor de las autoridades para que cumplan su función. Para eso se ora, por las autoridades. Número 2, la oración debe elevarse a favor de las autoridades para que cumplan su función. Oren por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y algunos piensan, sí, que me llegue la ayuda para los ninis.
Pues no. Es muy claro por Romanos capítulo 13 cuál es la razón de ser de las autoridades, y lo vemos en Génesis capítulo 9, y lo vemos durante todas las escrituras. Las autoridades están para portar la espada y castigar al que hace lo malo y alabar al que hace lo bueno. Esa es la única razón de ser de las autoridades, que hagan su función. No, pero te pedimos que lo bendigas porque tenemos un tratado de libre comercio y así. Esa no es su función. No, pero te pedimos, Padre Celestial, que haya mucho dinero de lo que le quitan a los ricos para que se lo den a los pobres. Esa no es su función. ¿Es para qué? Ahí lo dice: para que vivamos quieta y reposadamente y prediquemos el evangelio. Hermanos amados, uno de los más hermosos regalos que Dios nos da es lo ordinario y es la rutina. ¿No es cierto que cuando pierdes a un ser querido te duele? ¿Por qué? Porque tu rutina fue sacudida. Ahí estamos, ¿verdad? Y lo digo, yo alguna vez tuve esta perspectiva y Señor, haz milagros y señales y prodigios y hasta que te toca a ti pasarlos, es cuando dices, pues mejor no, Señor. No sé si me estoy explicando. O sea, tú estás pensando que Dios haga milagros y prodigios para que sí, muchos sean alcanzados. Piensan algunos incorrectamente, pero no piensan que eso implica la aflicción de alguien más. Sí, Señor, que se requiera tu poder. Por supuesto, esencialmente el poder del evangelio. Por eso yo no me someto a esta idea de la nueva normalidad en la iglesia, porque la normalidad en la iglesia no la dicta el Estado, no la dictan los organismos internacionales, la dicta el Señor. Y la norma es culto de la iglesia en el día del Señor, y yo sé que hay circunstancias que requirieron, y yo no estoy aquí criticando, yo nada más digo, tenemos que regresar a la normalidad celestial. Y qué bueno es ver a la gente ahora en la calle, ¿verdad? Pero en la iglesia, amados hermanos, hay una normalidad y hay circunstancias excepcionales. Pero ¿no es cierto que fue terrible? Es una bendición la normalidad. El problema es cuando nos quitan nuestra normalidad. Y van a suceder. Cosas van a suceder. Pero hay que pedirle a Dios que aprendamos a agradecerle su bondad y su misericordia, en el que cada día tengas agua en tu grifo, comida en tu refrigerador. Cuando vas al súper, amado hermano, ¿aprovechas eso como un agradecimiento a Dios? Que tengas aceite de este y de este y de este y de este y de este. Y que tengas mayonesa de esta, de esta, de esta y de esta. ¿Sabes que en cualquier momento eso podría sernos quitado? Me temo que esta generación va a experimentar cosas que nunca hemos visto, y mucho es por nuestra falta de comprensión de la gloria que hay en la cotidianidad que deberíamos vivir. Sobresaltos y turbulencias nacionales, hermanos muy amados. Amados, en las cosas más pequeñas y ordinarias demos gracias a Dios. Perdón, no sé si debo pedir perdón. Una vez un hermano tenía un problema de cálculos renales y él me decía, hermano, no tienes idea el dolor y la aflicción que una función corporal cotidiana es llevarla a cabo sin conflictos. Algo tan, vamos, voy al baño. Y no digo esto para que nos volvamos idólatras de lo ordinario y de lo cotidiano. Lo digo para que aprendamos en esa circunstancia a agradecerle a Dios por sus misericordias. Alguien acuñó esta frase: éramos felices y no lo sabíamos. Y muchos cristianos son felices, gozan de la bendición de Dios y lo dan por sentado. Los cristianos de ahora, amados hermanos, comparado con los cristianos de hace años, ¿saben ustedes que hasta el siglo XIX, mediados, se empezaron a utilizar los primeros procedimientos en contra de las bacterias? Un soldado podría ir a la guerra y a lo mejor no se moría de un espadazo o de un balazo, se moría de las infecciones que provocaban esos agentes patógenos.
Así es que yo no estoy completamente en contra de esas cosas. Pero tenemos tanto de qué dar gracias, que el día de hoy te puedas levantar, ir a la escuela. ¡Ay, otra vez a la escuela! Gracias a Dios que vas a la escuela. Se va a acabar la escuela, vas a sacar tu título y vas a ver lo que es la vida de adulto. Y algunas dicen, ya estoy en la vida de adulto y todavía no le entiendo. Tengo 50 años, todavía no le entiendo yo tampoco, pero por la gracia de Dios, ahí vamos. Pero una cosa me queda clara: la preciosa fidelidad de Dios. Y por eso es importante que oremos por nuestras autoridades, no para que nos convirtamos en idólatras de la cotidianidad, sino para que esa cotidianidad represente la ocasión de gratitud a Dios y de que prediquemos el evangelio, porque no nos conviene que no se reúna la iglesia los domingos. Entiendo la idea de que la iglesia salga de sus cuatro paredes, pero lo que yo observo en la Biblia es que el modo ordinario en el cual es salvo el que está perdido es porque viene a la iglesia. Es porque ustedes hacen, yo hago labor de evangelismo y vienen a la iglesia. Y allá en aquel tiempo de los corintios predicaban el evangelio y aquel decía, ah, caray, estos saben toda mi vida. ¿Sí te pasó cuando conociste al Señor, verdad? Que el predicador, ¿qué le dijeron al predicador? Todo acerca de mí. ¿Sí se acuerdan? Nadie dijo nada, nada más la palabra así te traspasó así, y te examinó completito y dijiste, necesito un Salvador. Bendito nuevo nacimiento. Amados hermanos, ustedes tienen que pelear por su culto, en su casa por supuesto, pero aquí en la iglesia. Porque el diablo mismo con todas sus huestes se va a oponer a que vengas y ores por tus autoridades y vivamos quieta y reposadamente y podamos predicarle el evangelio. Sí, Dios usa las tragedias y las situaciones de otras personas, pero Dios tiene el poder. Decía el hermano Jason, ¿por qué leemos la palabra de Dios? Porque es poder. Tú le puedes predicar el evangelio estando tranquilo y puede venir a los pies de Cristo. Ah, no, que le pase. No, que no le pase. ¿Por qué le tiene que pasar? Pero a veces pasan cosas. Así es que la oración debe elevarse a favor de las autoridades para que cumplan su función. Oramos por quienes gobiernan y por sus subordinados. Tenemos que orar como Pablo tenía en mente, seguramente a Nerón. Dentro de poquito va a desatar una persecución contra los cristianos. En el libro de Filipenses dice, estando él en la cárcel, dice, muchos hermanos a causa de mi situación se han animado por mis cárceles a salir y predicar el evangelio con más denuedo. Otros porque me tienen envidia y porque, bueno, yo me gozo en que Jesucristo es predicado. Pablo tiene en mente, y muchos de esos romanos que estaban saliendo denodadamente a predicar, luego fueron identificados por las autoridades y tomados para ser muertos en la persecución de Nerón en el 67. Piensa en Herodes el Grande, piensa en Herodes Antipas y en toda esa gente. Amados, este es un mandamiento que está vigente en toda época y en toda región. Los sistemas de gobierno cambian, pero el principio de autoridad siempre es vigente. La autoridad está para preservar la seguridad, para preservar la vida, está para preservar los bienes. Esta expresión dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta idea de quieta es con tranquilidad, una vida libre de inquietudes externas. Cuando te acuestas de noche, te acuestas y te duermes sin inquietudes externas y amaneciste, ¿verdad? ¿Saben qué glorioso es dormir 8 horitas o 6, las que duermas, y soltarte a las manos? Dice la Biblia que Dios dará a su amado el descanso. ¿No es cierto? ¿Cómo puedes abandonarte? Los judíos utilizaban, en tus manos encomiendo mi espíritu, era su expresión cuando iban a dormir. Algunos lo hacen porque se comieron 2 órdenes de tacos de más, ¿verdad? Pero bueno, no está mal. Pero te encomiendas a Dios cuando duermes. Cuando te despiertas, le das las gracias que amaneciste. Muchos no amanecieron. Muchos no amanecieron. Pero Dios, en su misericordia, nos quiere conceder también eso.
Hay ocasiones en las que no. Esta idea de ir reposadamente es una vida libre de perturbaciones interiores, paz para con Dios. ¿Pides perdón cuando termina el día, amado hermano? Nada más los días domingos en la oración de confesión. Porque el culto de la iglesia es un modelo de nuestro culto. Y todos los días pecamos. De palabra, de obra, de omisión, de intención, de mentalidad, de actitud. Y es necesario que vivamos de esa manera. Por eso debemos orar, amados hermanos, con propósito por los que nos gobiernan, que no haya perturbaciones externas en la iglesia que impidan que haya culto, que nos impidan a nosotros andar a salto de mata. Sí, podemos pensar en las persecuciones y sí, si nos persiguen y si nos cierran la iglesia, nos vamos al cerro, pero ojalá y no haya necesidad de irse al cerro. ¿Me estoy explicando? Y esto, reitero, no es fomentar una vida fácil o de propósitos egoístas. Es que Dios nos conceda estar libres de las molestias como guerras y persecuciones. La iglesia en Ucrania, hermanos amados, terrible. Pero también hay algunos rusos que seguramente son creyentes genuinos. Y se están muriendo de los dos lados. Pero no solamente ahí, en Yemen y en otros lugares, y en Somalia y en tantos lugares. Lo que está pasando en Brasil, las turbulencias que han vivido en Estados Unidos. Hermanos muy amados, tenemos que rogarle a Dios que en sus misericordias tenga a bien conceder esos tiempos de solaz, ausentes de guerra y persecuciones, para que sea facilitada la extensión del evangelio sin perturbaciones innecesarias, y que podamos entonces aprovechar eso para conducirnos con piedad y seriedad. Esa es la actitud hacia Dios que debemos tener y hacia los hombres, hermanos. Vivir de manera irreprensible, que la gente pueda ver en la cotidianidad que somos diferentes. Amados, debemos tener cuidado con nuestras oraciones. Y será lo que Dios quiera. ¿Me estoy explicando? Será lo que Dios quiera. Va a pasar lo que va a pasar. Y nosotros debemos pedirle de todas maneras lo que Él nos instruye, con un propósito en mente: la salvación de todos los hombres. Y por eso debemos orar por nuestras autoridades. Oramos también porque las autoridades, número 3, faciliten el evangelismo. Versículo número 3 y 4. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento a la verdad. No siempre las autoridades, casi nunca las autoridades cooperan positivamente con la voluntad revelada de Dios, y más en estos tiempos en los que estamos en presencia de un estado secularista. Escúcheme, ya no nada más es laico. De hecho, el término laico en nuestro país siempre ha significado una cosa: secularista, completa y absolutamente negando la divinidad de Dios. No estoy aquí para hacer una arenga en contra de ellos, sino para que tengamos una perspectiva. En México el concepto laico es un concepto completamente eufemístico de la actitud que tiene el Estado. Ellos aborrecen el evangelio, y más ahora, como nunca antes. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Es sencillo. La mayoría no ha nacido de nuevo. No van a cooperar, pero sí podemos orar. Y sí podemos rogarle a Dios que Él lleve a cabo su buena voluntad. Pueden ser las peores autoridades, el mandamiento persiste, ora por ellas. O las mejores, algunos piensan, ¿verdad? Cuestión de enfoques. Pero para saber qué tan bueno o qué tan malo es un Estado o un gobierno, tienes que ir a quién es Dios y qué nos ha pedido Dios. Y si ese gobierno se alinea a la voluntad de Dios y quién Él es, qué glorioso, ya estamos en el cielo. Pero aquí en la tierra hay serios matices, flagrantes contrastes. Y nuestra esperanza debe estar en Dios, no en el gobierno. La Biblia nos enseña claramente cómo el gobierno toma esta situación, postura de bestia, que dice cosas blasfemas y que te dice: yo soy tu papá, yo voy a educar a tus hijos, yo te voy a mantener, yo le voy a quitar a unos para darte a ti. Eso no es privativo de México. Esas son las promesas de estas personas. Y por eso Dios quiere que oremos por ellos, porque nosotros sí conocemos su voluntad, sí sabemos lo que es bueno.
Y le debemos rogar, suplicar e implorar a Dios que conceda eso en nuestro país. Dice ahí que Dios desea que todos los hombres sean salvos. ¿En qué sentido? Bueno, hay un sentido en el que Dios no ha de operar en algunos para que crean. Pero amados, aquí habla en el sentido general de Dios como sustentador. Lo que algunos llaman gracia común, que personalmente no me gusta mucho el término que se le llame común a la gracia. ¿Y por qué veo? Yo no estoy aquí para cambiar pedagogías, pero yo observo que la gracia es tal en términos de la salvación. ¿Qué veo en los demás? Veo providencia, veo la misericordia, una bondad de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos y que preserva a personas. ¿Han visto esos videos de personas que son libradas de un accidente terrible, atroz? Y nunca se convierten a Cristo, muchos de esos. Muchos han ido a iglesias, han orado por ellos, han sido salvados, Dios ha intervenido y se entregaron a la más dura de las vidas impías. Porque hay un sentido de Dios preservador y que mantiene en salud a su creación, pero hay una diferente gracia que salva a sus escogidos. Así es que sí hay una relación de Dios como salvador en general, como sanador, preservador de su creación, pero hay una dinámica especial de gracia para salvación de sus escogidos. Dios puede preservarlos un tiempo, ¿verdad?, de que no les caiga un piano desde el cielo. Y no obstante, no se salvan aunque se les presenta el Evangelio. Y siguen siendo objetos de la ira de Dios. Pero aquellos que por la gracia de Dios vienen al conocimiento de Cristo, Él se vuelve en su Salvador. Cristo el Salvador, para que no enfrenten la justa ira de Dios y se hagan beneficiarios de las cosas que Cristo ganó para nosotros. La intención de Dios, pues, es que todos los hombres, sin distinción de raza, de clase, venga al conocimiento de Cristo, aunque algunos no van a ser salvados, porque van a escoger sus propios caminos. Los cánones de Dort nos dicen: el designio de la expiación es limitado a los elegidos, pero la promesa del Evangelio debe ser dada a conocer a todas las naciones, y que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos sin excepción, pero limitado en sus efectos a los escogidos. Podría salvar a todos, sería suficiente, pero Dios ha escogido que sea particular a los escogidos. Número 4, oramos en nuestra casa, en la iglesia, en la cotidianidad gloriosa. Oramos para que presentemos adecuadamente a Jesucristo. Oramos para que presentemos adecuadamente a Jesucristo. Versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amados, la creación y la redención tienen una cabeza: Cristo. Dios lo puso por cabeza sobre todas las cosas, y de una manera especial en la iglesia. Y Jesucristo, en la Trinidad con el Padre y el Hijo, es un solo Dios, pero Él es el mediador de todas las bendiciones y de todos los beneficios que son eternos. No hay otro mediador. No hay esta idea de corredención por parte de la hermosa mujer bienaventurada, más que todas las mujeres, María. Ella fue en efecto la portadora de la divinidad, la que trajo a Jesucristo, el Dios eterno. En su seno se gestó el cuerpo de Cristo, pero ella no redime a nadie. Ella misma se llama a sí misma la que necesita a Dios, su Salvador. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Dios hecho hombre. El verdadero puente entre las cosas celestiales y este mundo caído. Un mundo hermoso, pero caído. Pablo nos dice acerca de mediador, hablando de Moisés en Gálatas, en el capítulo número 3. Dios entregó la ley por mano de ángeles por medio de Moisés. Todos los que estaban vinculados a Moisés se hacían receptores de las bendiciones y de las responsabilidades. Con esta idea, en el antiguo pacto ahora tenemos a Cristo, quien es el mediador de un mejor pacto basado sobre mejores promesas en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, el cual, por supuesto, lo fue desde Moisés, pasando por Moisés más bien.
y por quien se reciben todas las bendiciones. Pero ahora queda claro en este tiempo, habiendo venido Cristo a cumplir todo lo que se prometía en el Antiguo Testamento acerca de Él y en el Antiguo Pacto, habiendo consumado todo, Él es el que debe ser predicado. No nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos cuánto hemos cambiado. Ese es solamente un marco de referencia para entonces exponer la gloria del Hijo de Dios. Es el pretexto con el cual tú puedes, con una persona que está en una situación difícil, venir y decir: yo he pasado por esa situación, o quizá no he pasado por esa situación, pero déjame orar por ti, porque yo en una ocasión, y ahí conocí a Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el cual siendo Dios se hizo hombre, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitado al tercer día en gloria, y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Tú necesitas a Cristo más que la solución momentánea a tu problema, porque Cristo resuelve el gran problema de la humanidad. Dios está en guerra con los hombres y Dios va a vencer, pero Dios ha dado a su solo Hijo y solo a Cristo como el mediador de la salvación y todos los beneficios a los que puedas aspirar, que son eternos. Y por eso Hebreos nos lo presenta como nuestro gran sumo sacerdote, el mediador de un nuevo pacto. Cristo tomó sobre sí voluntariamente el castigo que nuestras ofensas merecían. Llevó la ira sobre sí, la que merecía el pecador, para salvarlo y ahora presentarlo a su Padre reconciliado. Cristo Jesús es el único que puede salvar, y para eso debemos pedirle a Dios que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad para predicar a Cristo, el Cristo que restaura a la relación correcta a los pecadores con esa justificación forense, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, para que se les dé testimonio de esa gloriosa verdad. Versículo número 4 dice así. Dice, estoy en el versículo número 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El poder de Dios se basa en la verdad, no meramente en los milagros, claro, por supuesto, pero es la verdad la que cambia a las personas, no los milagros. La Biblia habla de hombres que recibieron los milagros en la Biblia, ¿verdad? Esos 10 leprosos, ¿se acuerdan? Y 10 recibieron la sanidad y fueron, ¿verdad? Y entonces uno que se dio cuenta que fue limpio fue el único que regresó. Y el Señor dice: pues no eran 10. Este hombre conoció la verdad. Y lo que debemos hacer es transmitir las verdades acerca de Cristo. Lo vuelve a decir en el versículo número 6: el cual se dio a sí mismo el rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El testimonio es la transmisión de verdad. Cristo establece paz y Él mismo revela a los hombres, persuadiéndoles de aceptar esas buenas noticias. A nosotros no nos toca convencer y persuadir con nuestros recursos humanos y apologéticos a nadie. Nos toca presentar los datos con vehemencia, con seguridad, pero seguridad en la palabra, no en nosotros mismos. Amados, se debe orar por todos los hombres, porque Dios quiere que les prediquemos a todos los hombres sin consideración de rango, posición, raza, y que les prediquemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que además Él se entregó en rescate por sí mismo. Él se dio en rescate vicario, o sea, de manera sustitutiva, fue a la cruz, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es el debido tiempo. Este es esta administración, esta mayordomía del nuevo pacto en el que todo ha quedado claro. Vayamos y prediquemos a Jesucristo a toda criatura, enseñando, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta idea de bautismo es conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su relación de unión con ellos. Y ahora sí, a los de primera generación que sean bautizados y se les enseñen que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y número 5, oramos por seguir fielmente el ejemplo de Pablo.
Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, eso era lo que predicaba, no miento, y maestro a los gentiles en fe y en verdad. No vamos a hacer las obras de apóstol que Pablo, vamos a transmitir la verdad que Pablo transmitía, que es el poder de Dios para salvación. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Y él llegaba a las sinagogas, predicaba a Cristo, luego lo andaban correteando, pero él seguía hablando la verdad. En eso le iba la vida a los gentiles y al que se le atravesara entre el medio, ¿verdad? Pablo fue designado maestro a los gentiles. Aquí la idea de gentiles son paganos. ¿Cuántos tienen paganos a su alrededor? No levanten la mano, yo sé que todos. Esos son los gentiles. Y esta semana fuimos testigos del terrible estado de paganismo de nuestro país. Debemos, amados hermanos, hablarle a todos los hombres en igualdad la verdad. Alguien nos dijo la verdad. Esa verdad tuvo poder de hacernos nacer de nuevo. Transmitamos la verdad, porque esa verdad puede hacer nacer de nuevo. Y de eso trata nuestra vida. Y eso es en casa y aquí, y de manera cotidiana. Y extraordinariamente habrán sucesos. Aprovechémoslos. Si acabas en la sala del hospital con un familiar, pues ya predica a Cristo. Pero si nos podemos evitar eso, mejor. Y el único que lo puede evitar es Dios. Y será lo que Dios quiera. Pero debemos entrar en esta dinámica de orar por nuestras autoridades en la cotidianidad, para que podamos predicar a Cristo de una manera confiada, sin perturbaciones externas. Aplicación número 1: ora por la salvación de todos los hombres a tu alrededor. Y aquí me refiero a la raza humana. A ese compañero difícil de tolerar en el trabajo, a ese vecino que te barre la basura y te la pone ahí en tu esquinita, ¿verdad? Ora por él, que Dios lo salve. Ora por las autoridades para que cumplan el mandamiento divino. Que Dios los estorbe para que no se distraigan de las cosas a las que fueron llamados. Que Dios los reprenda y haga retroceder toda labor contraria a su ley. Que Dios promueva y bendiga aquellas actividades gubernamentales que procuren e impartan justicia verdadera, no justicia social. Sin prevaricación. ¿Qué significa eso? Sin torcer el derecho. ¿Sabes quién es el único que puede resolver el problema de corrupción en México? Se llama Jesucristo. Los demás son burladores, son falsos cristos. Que las autoridades, que las autoridades castiguen a los malhechores, porque la corrupción es hija malnacida de la impunidad. Que las autoridades alaben a los que hacen el bien según los criterios de Dios. Ora, pide por tiempos de sosiego y tranquilidad social, no para estar meramente cómodo y prosperar financieramente o materialmente. Deja eso a los del falso evangelio de la prosperidad, que no reciben su petición, por cierto. El único que enriquece es, ya saben quién. Así es que no oramos por tiempos de sosiego y tranquilidad social para estar cómodos, para prosperar, sino para que prediquemos el evangelio. No le conviene a la iglesia la turbulencia, y debemos agradecerle a Dios la bendición de la rutina. Debemos rogar correctamente por nuestro país. Que Dios bendiga su gloriosa palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos infinitas gracias por tus misericordias, bondades, por tu fidelidad hermosa, Señor. Mi buen Rey, yo te ruego humildemente que esto hagamos en nuestras vidas. No sabemos qué venga en el futuro,
pero sabemos lo que podemos hacer hoy. El futuro es tuyo. Bien dice tu palabra, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas, y tú nos has mostrado, hoy has iluminado nuestro entendimiento para que hagamos lo que ya sabemos. Así es que, Señor, sé exaltado a través de la oración de tus santos. Haz de esta iglesia, de la iglesia que tengo la responsabilidad brutal de ser su predicador, haz que seamos iglesias con una perspectiva correcta de nuestra cotidianidad como iglesia, como familia y como individuos. Gracias por tantas cosas maravillosas y buenas que nos das. A ti te debemos toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Gracias, bendito Espíritu de Dios, por tu hermosa palabra. En Cristo Jesús.